Hola, hola, hermosuras. ¿CEU superíndice 3 Moes tu UDN? Espero que de maravilla. Los saludo con muchísimo cariño más menos o desde su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que nos encanta de la farándula turca. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, uno que involucra a dos de las estrellas ese brillantes de Turquía y, seamos honestos, del mundo entero, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Ya su copyright lo que es tu UDN pensando, copyright pa su superíndice 3 ahora. Pues bien, el título de este vídeo lo dice todo, drama total, familias de Kerem y Hande, choque explosivo. Y cuando digo explosivo, copyright, hazme que lo digo en serio. Vamos a desentrar más menos a los rumores, las indirectas, las fuentes cercanas y todo lo que se ha dicho sobre la supuesta tensión superíndice 3N entre las familias de estos dos bombones. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agun rense fuerte porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos con el salseo en quiero recordarles que en este canal, amamos el chisme pero siempre con respeto. Vamos a analizar todo lo que se ha dicho, pero sin caer en especulaciones malintencionadas ni en inventos. Nuestro objetivo es informarles y entretenerlos, pero siempre con la verdad por delante. Y ya saben, si les gusta el contenido que les traemos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejar un like si les gusta este chisme. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al grano. Kerem y Hande y Kerem, una pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, una serie que rompió superíndice 3 RU copyright cords de audiencia y que nos hizo creer en el amor verdadero. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real. Su relación superíndice 3N, aunque fugaz, fue intensa y apasionante. Nos regalaron momentos hermosos, fotos adorables y una ilusión superíndice 3N que para muchos aún perdura. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, no todo es color de rosa. Tras su ruptura, los rumores no tardaron en aparecer. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y, como no, de terceras personas. Pero uno de los rumores que se fuerza tomu superíndice 3, y que es el centro de este vídeo, es el de la supuesta mala relación superíndice 3N entre sus familias. ¿De du superíndice 3 deviene este rumor? Pues bien, la prensa turca, siempre atenta a cada movimiento de las estrellas, empezó superíndice 3 a publicar informaciones sobre una supuesta tensión superíndice 3N entre los padres de Kerem y los de Hande. Se decua que desde el principio, no ha habido una buena química entre ellos. Al parecer, las familias tenían diferentes visiones sobre la relación superíndice 3N de sus hijos, sobre sus carreras y sobre el futuro en general. Una de las teorías más extendidas es que la familia de Hande, especialmente su padre, no estaba del todo de acuerdo con el ritmo de vida de Kerem. Recordemos que Kerem es un hombre muy viajero con proyectos internacionales y una agenda bastante agitada. Al parecer, el padre de Hande quería para su hija una vida muy tranquila y estable, algo que Kerem, en ese momento, no pudo ofrecerle. Por otro lado, también copyright se rumoreaba que la familia de Kerem, a pesar de adorar a Hande, tenía ciertas reservas sobre su estilo de vida mediútico. Hande es una de las actrices muy seguidas en redes sociales, con millones de fans en todo el mundo. Su vida, en gran medida, es expuesta al público. Al parecer, la familia de Kerem prefirió mantener un perfil muy bajo y discreto. Estas diferencias, por supuesto, no son nada fuera de lo común. En cualquier relación superíndice 3N, las familias suelen tener opiniones y expectativas diferentes. Pero cuando se trata de dos figuras públicas, todo se magnifica y se convierte en un tema de interu copyright nacional. Pero, ¿hay algo de cierto en todo esto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido nunca estos rumores. Han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, lo que, por supuesto, ha alimentado a la especulación superíndice 3N. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a las familias han dado algunas pistas. Un amigo en común que prefirió superíndice 3 mantenerse en el anonimato comentó superíndice 3 a un medio turco que, efectivamente, ha habido ciertas tensiones,
pero que nada era tan grave como lo pintaban los medios. Según esta fuente, las familias simplemente tenían diferentes puntos de vista, pero siempre intentaron mantener una relación superíndice 3n cordial por el bien de Kerem y Ande. Otro rumor que circuló superíndice 3 fue el de una supuesta reunión superíndice 3n secreta entre las familias para intentar limar asperezas. Al parecer, esta reunión superíndice 3n fue organizada por el propio Kerem, quien estaba muy preocupado por la situación superíndice 3n. Sin embargo, los resultados de esta reunión superíndice 3n nunca salieron a la luz. Lo que es cierto es que tras la ruptura de Kerem y Ande, las familias dejaron de seguirse en redes sociales. Un gesto que para muchos confirmó superíndice 3 la existencia de una mala relación superíndice 3n. Aunque seamos honestos, dejar de seguir a alguien en Instagram no siempre significa que haya un drama de por medio. Pero mude se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Ande son dos personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones. Si su relación superíndice 3n no funcionó superíndice 3, fue por motivos que solo ellos conocen. Y si las familias no se llevaron bien, es algo que también copyright n les compete a ellos resolver. Lo que podemos decir es que la presión superíndice 3n mediática y la constante atención superíndice 3n del público no ayudaron en nada a su relación superíndice 3n. Vivir bajo el escrutinio constante de las CU maras es algo muy difícil de manejar, y puede afectar negativamente a cualquier pareja. Además de ese, no debemos olvidar que las familias, en muchas ocasiones, solo quieren lo mejor para sus hijos. Y aunque sus opiniones y expectativas puedan ser diferentes, su intención superíndice 3n siempre es protegerlos y guiarlos. En el caso de Kerem y Ande, es probable que las familias simplemente hayan tenido diferentes ideas sobre lo que era mejor para ellos. Y aunque esas diferencias hayan generado cierta tensión superíndice 3n, no significa necesariamente que haya habido un choque explosivo como sugiere el título de este vídeo. Quizás la realidad sea mucho más simple, dos familias con diferentes puntos de vista que intentaron, a su manera, apoyar a sus hijos en una relación superíndice 3n que lamentablemente no prosperó superíndice 3. Y hablando de Kerem y Ande, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem estuvo triunfando en proyectos internacionales y Ande sigue siendo una de las actrices muy queridas de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas resilientes. Aunque su relación superíndice 3n haya terminado, el cariño más menos o que les tenemos a ambos sigue intacto. Y esperamos que en el futuro encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. En fin, hermosuras, después copyright de todo este análisis, copyright podemos concluir. Pues bien, que los rumores sobre la mala relación superíndice 3n entre las familias de Kerem y Ande son eso, rumores. Aunque hay indicios de que pudo haber habido ciertas tensiones, no hay pruebas contundentes de que haya habido un choque explosivo como tal. Lo importante es recordar que las familias, en muchas ocasiones, solo quieren lo mejor para sus hijos, y que la presión superíndice 3n mediática puede afectar negativamente a cualquier relación superíndice 3n. Y sobre todo que Kerem y Ande son dos personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones, y que su felicidad es lo que realmente importa. Y con esto llegamos al final de este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del vídeo. Recuerden que en este canal, siempre les traemos la información superíndice 3n MUDS completa y entretenida del mundo del espectáculo turco. Gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Copyright les pareció superíndice 3 todo este drama familiar. ¿Creen que realmente hubo un choque explosivo entre las familias de Kerem y Ande? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3n de los medios? Copyright gemme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta saber su opinión superíndice 3n. Y ya saben, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. A su que era darle like, a compartir y a suscribirse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo.
Adiós superíndice 3S hermosuras. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que acu no termina la cosa. Porque este chisme, como buena novela turca, tiene de capas que un baklava. Vamos a profundizar en las personalidades de los involucrados, en los detalles que la prensa rosa ha obviado y en las posibles razones de de este presunto enfrentamiento familiar. Primero pongamos en contexto a las familias. Por el lado de Kerem, tenemos una familia con una visión superíndice 3N bastante internacional. Kerem, como saben, ha vivido en varios países, habla varios idiomas y tiene una perspectiva global del mundo. Su familia, aunque cariu más menos osa y comprensiva, siempre ha valorado mucho la privacidad y el mantener un perfil bajo. Son personas cultas, discretas y con un CU superíndice 3 de conducta bastante estricto en cuanto a la vida privada. No son de escándalos ni de portadas sensacionalistas. Por el lado de Ande la cosa es un poco diferente. Su familia, aunque también copyright muy unida y cariu más menos osa, siempre ha estado muy orgullosa del ascenso meteu superíndice 3 rico de Ande en el mundo del espectáculo. Han apoyado incondicionalmente su carrera y su exposición superíndice 3 en medio tica. El padre de Ande especialmente siempre ha sido un gran defensor de su hija y ha estado presente en cada etapa de su trayectoria. No son tan reacios a la atención superíndice 3N pública como la familia de Kerem, y entienden que en el mundo de la actuación superíndice 3N, la imagen y la visibilidad son fundamentales. Estas diferencias en las filosofías de vida ya eran evidentes desde el principio. Según algunas fuentes, la primera vez que las familias se conocieron, en una cena organizada por Kerem y Ande, las cosas no fluyeron tan naturalmente como se esperaba. Mientras que Kerem y Ande irradiaban amor y felicidad, sus familias parecían estar en sintonías diferentes. Se dice que hubo algunos comentarios sutiles, algunas indirectas y algunas miradas que lo decuan todo. Uno de los puntos de friction superíndice 3N, al parecer, fue el tema de las redes sociales. La familia de Kerem, acostumbrada a un perfil muy bajo, se sentó un poco incu superíndice 3 moda con la constante presencia de Ande en Instagram y otras plataformas. No entendían la necesidad de compartir cada detalle de su vida con millones de seguidores, y les preocupaba la exposición superíndice 3N a la crítica y al juicio público. Por otro lado, la familia de Ande defendió la importancia de las redes sociales para su carrera y para mantener conectados a sus fans. Veían las redes como una herramienta de marketing y una forma de conectar con el público de una manera muy directa y personal. Otro tema que generó superíndice 3 cierta tensión superíndice 3N fue el ritmo de vida de Kerem. Como mencionamos antes, Kerem es un hombre muy viajero, con proyectos internacionales y una agenda bastante agitada. Esto, según algunas fuentes, no encajaba del todo con las expectativas del padre de Ande, quien quería para su hija una vida muy tranquila y estable. Quería verla formar una familia, sentar cabeza y dedicarse a proyectos muy cercanos y menos exigentes. El padre de Ande, al parecer, tenía una visión superíndice 3 en el mundo tradicional del matrimonio y de la vida familiar, y le preocupaba que el estilo de vida de Kerem no fuera compatible con esa visión superíndice 3N. Pero no todo fue culpa de las diferencias culturales y las expectativas diferentes. También copyright hubo, según algunas fuentes, algunos malentendidos y algunas interpretaciones erru superíndice 3 nies. Se dice que algunos comentarios inocentes fueron tomados a mal, que algunas acciones fueron malinterpretadas y que algunas situaciones fueron exageradas por la prensa. En un mundo donde la información superíndice 3N viaja a la velocidad de la luz y donde los rumores se propagan como la superíndice 3 Lbora, es fácil que las cosas se salgan de control y que se creen conflictos donde no los hay. Además, no podemos ignorar el papel de los fans en todo este drama. Los fans de Kerem y Ande, como es común en el mundo de las celebridades, son muy apasionados y protectores con sus ídolos. Y a veces esa pasión superíndice 3N y esa protección superíndice 3N pueden convertirse en obsesión superíndice 3N y en una fuente de problemas. Se dice que algunos fans enviaron mensajes ofensivos y amenazantes a las familias de Kerem y Ande, que criticaron sus opiniones y que intentaron influir en su relación superíndice 3N. Esta presión superíndice 3N externa, sin duda, no ayudó superíndice 3 en nada a mejorar la situación superíndice 3NY a fomentar la armonía entre las familias. Pero a pesar de todas estas dificultades y tensiones,
es importante recordar que las familias de Kerem y Ande siempre intentaron mantener una relación superíndice 3n cordial por el bien de sus hijos. Aunque tenían diferentes puntos de vista y diferentes expectativas, siempre pusieron el bienestar de Kerem y Ande por encima de todo. Intentaron comunicarse, negociar y encontrar puntos en común. Y aunque no siempre lo lograron, su intención superíndice 3n siempre fue buena. La famosa reunión superíndice 3n secreta, de la que hablábamos antes, es un claro ejemplo de este esfuerzo por limar asperezas. Según algunas fuentes, Kerem organizó superíndice 3 esta reunión superíndice 3n en un intento desesperado por unir a sus familias y por solucionar los problemas que estaban afectando su relación superíndice 3n. Se dice que la reunión superíndice 3n fue tensa y emotiva, pero que ambas familias expresaron sus preocupaciones y sus expectativas de una manera honesta y respetuosa. Aunque no se llegó superíndice 3 a un acuerdo definitivo, la reunión superíndice 3n sirvió superíndice 3 para aclarar algunas dudas y para fomentar una mayor comprensión superíndice 3n mutua. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande terminó superíndice 3 llegando a su fin. Y aunque los motivos de la ruptura son un misterio, muchos creen que la tensión superíndice 3n entre las familias jugó superíndice 3 un papel importante. La presión superíndice 3n constante, las expectativas diferentes y los malentendidos acumulados, sin duda, contribuyeron a crear un ambiente difícil y a erosionar la relación superíndice 3n. Pero como dicen por ahí, después copyright, ese de la tormenta siempre sale el sol. Y tanto Kerem como Ande han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Han aprendido de sus errores, han madurado y han crecido como personas y como profesionales. Y aunque su relación superíndice 3n haya terminado, el cariño más menos y el respeto que se tienen mutuamente siguen intactos. Y en cuanto a las familias, también copyright N han aprendido de esta experiencia. Han entendido que no siempre se puede controlar todo, que a veces hay que dejar que las cosas fluyan y que lo mundo es importante es apoyar a sus hijos en sus decisiones, aunque no siempre es tu copyright N de acuerdo con ellas. Asu que hermosuras después copyright S de todo este análisis exhaustivo, copyright podemos concluir. Pues bien, que la historia de Kerem y Ande y sus familias es una historia compleja, llena de matices y de contradicciones. Es una historia que nos recuerda que las relaciones humanas son complicadas, que las familias tienen sus propias dinámicas y que la presión superíndice 3n mediática puede afectar negativamente a cualquier pareja. Es una historia que nos enseña más menos a que no siempre se puede tener todo bajo control, que a veces hay que aceptar las diferencias y que lo muy importante es el amor, el respeto y la comprensión superíndice 3n. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que Kerem y Ande son dos personas reales, con sentimientos, emociones y vidas propias. Y que merecen nuestro respeto y nuestra consideración superíndice 3n, independientemente de lo que haya pasado entre sus familias. Asu que la superíndice 3 y vez que lean un rumor sobre Kerem y Ande, recuerden esta historia y piensen dos veces antes de creer todo lo que ven y oyen. Porque como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y en el mundo del espectáculo, a menudo las cosas no son lo que parecen. Y con esto, hermosuras, llegamos al final de este chismecito jugoso y profundo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del vídeo. Recuerden que aquí en este canal, siempre les traemos la información superíndice 3n Moon S completa, entretenida y respetuosa del mundo del espectáculo turco. Gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Copyright les pareció superíndice 3 todo este drama familiar. ¿Creen que realmente hubo un choque explosivo entre las familias de Kerem y Ande? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3n de los medios? ¿Creen que la presión superíndice 3n mediática jugó superíndice 3 un papel importante en la ruptura de Kerem y Ande? ¿O creen que fue simplemente una cuestión superíndice 3n de diferencias personales? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber su opinión superíndice 3n. Y ya saben, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayu copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. A su que era darle like, a compartir y a suscribirse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S hermosuras. Y recuerden, el chisme es bueno pero siempre con respeto.